En el siglo III antes de nuestra era, cuando Europa aún era un mosaico de pueblos dispersos y el mundo parecía inmenso e inabarcable, un solo hombre logró lo impensable en el extremo oriental del planeta, unificar China bajo un mismo nombre, una misma ley y un mismo poder. Su nombre era Insi Huang, el primer emperador de China. Y también uno de los personajes más obsesionados con la muerte que ha conocido la historia. Insi Huang no gobernó como un rey más. Gobernó como alguien convencido de que su mandato no debía terminar jamás. Centralizó el poder, estandarizó la escritura, las monedas, las leyes y las medidas, y ordenó construir carreteras, murallas y canales que aún hoy marcan el territorio chino. Pero mientras consolidaba su imperio en vida, ya estaba construyendo algo mucho más ambicioso bajo tierra. Tenía apenas 13 años cuando subió al trono. Y, según los registros históricos, fue en ese mismo momento cuando ordenó comenzar la construcción de su tumba. No una tumba cualquiera. Un mundo entero enterrado con él. A las afueras de lo que hoy es la ciudad de Oncean, miles de trabajadores fueron movilizados en secreto. Campesinos, artesanos, ingenieros, prisioneros y esclavos trabajaron durante décadas excavando una colina artificial, ampliando cámaras subterráneas y creando un complejo funerario de dimensiones nunca vistas. Nadie conocía el plano completo. Nadie sabía exactamente qué estaban construyendo. Cada grupo trabajaba en una sección aislada, sin conocer el conjunto. Porque lo que Insi Huang estaba levantando no era un mausoleo. Era una réplica de su imperio destinada a acompañarlo más allá de la muerte. Las crónicas antiguas hablan de ríos subterráneos de mercurio que representaban mares y océanos, de techos decorados como el firmamento, con perlas simulando estrellas, y de trampas mecánicas diseñadas para matar a cualquiera que osara profanar la tumba. Ballestas automáticas, puertas falsas, pasillos sin salida. Un lugar pensado no para ser visitado, sino para permanecer sellado eternamente. Pero el emperador tenía un problema. Sabía que, por muy grandiosa que fuera su tumba, tarde o temprano moriría. Y no estaba dispuesto a aceptarlo. Insi Huang desarrolló una obsesión peligrosa, encontrar el elixir de la inmortalidad. Envió expediciones al mar, consultó a alquimistas, magos y sabios, y consumió brebajes supuestamente capaces de prolongar la vida. Irónicamente, muchos historiadores creen que esos elixires, ricos en mercurio, fueron los que acabaron envenenándolo lentamente. Murió en el año 210 a.C., lejos de la capital, durante una de sus giras imperiales. Su muerte fue ocultada durante semanas para evitar el caos. El cuerpo viajó en secreto, acompañado de carros cargados de pescado en descomposición para disimular el olor del cadáver. Y entonces, el emperador descendió al lugar que llevaba casi 40 años esperándolo. La tumba fue sellada. Los trabajadores que conocían los pasadizos más profundos nunca salieron. El acceso fue borrado de la superficie. Y el mundo olvidó, o creyó olvidar. Más de 2000 años después, en 1974, unos campesinos cavando un pozo encontraron algo imposible, fragmentos de una estatua de arcilla, un rostro humano a tamaño real, con rasgos únicos. Lo que siguió fue uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia, el ejército de terracota. Miles de soldados, oficiales, arqueros y caballos, alineados en formación de batalla, cada uno con un rostro distinto, como si hubieran sido retratados uno a uno. Un ejército completo, enterrado para proteger al emperador en el más allá. Pero aquel hallazgo solo era la antesala. Porque el ejército no es la tumba. Es la guardia exterior. El verdadero sepulcro de Insi Huang sigue intacto. Sellado. Intocable. Rodeado de advertencias, teorías y un peligro muy real que ha mantenido alejados incluso a los arqueólogos modernos. Un lugar donde, según los análisis científicos, el suelo aún emana niveles de mercurio anormalmente altos.
Un lugar que China, hasta hoy, se niega a abrir. Y la pregunta es inevitable. ¿Qué hay ahí abajo que todavía no estamos preparados para ver? Con el descubrimiento del ejército de terracota, el mundo creyó durante un tiempo que ya había visto lo esencial del legado funerario de Insi Huang. 8.000 soldados de arcilla, carros de guerra, caballos, armas reales perfectamente conservadas. Aquello parecía suficiente para confirmar la grandeza de un emperador obsesionado con su vida después de la muerte. Pero los arqueólogos sabían que aquello no era el corazón del complejo. Era solo el perímetro. La advertencia silenciosa de que algo mucho más importante descansaba más adentro, bajo una colina que nunca había sido abierta. Los textos históricos chinos, especialmente los escritos por el historiador Sima Qian un siglo después de la muerte del emperador, describen con sorprendente detalle lo que supuestamente existe en el interior de la tumba principal. Según sus crónicas, el sepulcro reproduce el mundo conocido, palacios, torres, salones imperiales y un mapa completo del imperio, todo recreado bajo tierra. Los ríos y mares no eran simbólicos, sino reales, construidos con mercurio líquido para que fluyeran eternamente alrededor del emperador. El cielo estaba representado en el techo, con gemas incrustadas que imitaban las estrellas, como si Insi Huang quisiera gobernar incluso el cosmos después de morir. Durante siglos, estos relatos fueron considerados exageraciones, mitos destinados a engrandecer la figura del emperador. Pero en las últimas décadas, la ciencia ha empezado a darles un inquietante respaldo. Estudios geológicos realizados en la zona han detectado concentraciones de mercurio extremadamente elevadas en el subsuelo, muy por encima de los niveles naturales. No se trata de pequeñas filtraciones. Son cantidades masivas, compatibles con la idea de ríos artificiales ocultos bajo tierra durante más de 2000 años. El mercurio no es solo un elemento simbólico. En la antigua China se asociaba con la inmortalidad, la transformación y el tránsito entre mundos. Insi Huang lo consumió en vida creyendo que prolongaría su existencia, y lo rodeó en la muerte como si fuera una frontera sagrada. El problema es que el mercurio sigue siendo letal hoy. Abrir la tumba sin destruir su contenido, sin liberar gases tóxicos o dañar irreversiblemente lo que hay dentro, es un desafío técnico que todavía no tiene solución segura. Pero el mercurio no es el único peligro. Las crónicas también hablan de mecanismos defensivos diseñados para matar a los intrusos. Ballestas automáticas ocultas, activadas por el movimiento, listas para disparar flechas envenenadas. Puertas trampa. Pasillos diseñados para desorientar. No como un recurso simbólico, sino como un sistema real de protección. Un mensaje claro del emperador: este lugar no está hecho para ser profanado. A diferencia de las tumbas egipcias, que fueron saqueadas una y otra vez a lo largo de los siglos, la tumba de Insi Huang parece haber permanecido sellada desde el día de su entierro. No hay registros de saqueos. No hay relatos de exploradores que regresaran. No hay pruebas de aperturas parciales. Es como si el lugar hubiera sido deliberadamente borrado de la memoria colectiva, protegido no solo por trampas físicas, sino por el propio peso del miedo y el respeto. El gobierno chino ha sido claro durante décadas: la tumba no se abrirá hasta que la tecnología permita hacerlo sin destruirla. El recuerdo del desastre de otras excavaciones pesa demasiado. Cuando se descubrieron las primeras figuras de terracota, los colores originales, rojos, azules, verdes intensos, se desvanecieron en cuestión de minutos al entrar en contacto con el aire. Lo que hoy vemos en tonos apagados fue, en su origen, un ejército vibrante, casi vivo. Abrir la tumba principal con los métodos actuales podría significar perderlo todo para siempre. Y aún así, la tentación permanece. Porque si lo descrito en los textos es cierto, allí abajo no solo yace un cadáver. Yace una concepción completa del mundo antiguo. Un imperio congelado en el tiempo.
Un testimonio único de cómo un hombre intentó derrotar a la muerte no con fe, sino con poder, ingeniería y control absoluto. Pero hay una pregunta que inquieta incluso más que el mercurio o las trampas. Si el ejército de terracota era solo la guardia exterior, ¿qué protege realmente la cámara central? Para entender por qué la tumba de Inzihuang sigue cerrada, hay que comprender primero quién fue realmente el hombre que yace en su interior. No solo el primer emperador de China, sino uno de los personajes más obsesionados con el control y la eternidad que ha conocido la historia. Inzihuang no gobernó como un rey más. Gobernó como alguien convencido de que el mundo debía tener una única forma, una única ley y un único centro, él mismo. Unificó China con una brutalidad sin precedentes. Estandarizó la escritura, las monedas, las medidas, los caminos. Mandó destruir libros que no encajaban con su visión y enterró vivos a eruditos que osaron cuestionarla. Para él, el orden no era negociable. Y la muerte, tampoco. Desde joven desarrolló una obsesión enfermiza por la inmortalidad. Consultó alquimistas, chamanes y sabios taoístas. Envió expediciones al mar en busca de islas legendarias donde supuestamente vivían seres eternos. Nada era demasiado costoso si existía la mínima posibilidad de vencer al tiempo. Paradójicamente, aquello que creía que lo salvaría fue lo que probablemente lo mató. El mercurio, ingrediente habitual de los elixires de inmortalidad de la época, fue consumido por el emperador durante años. Los registros históricos describen episodios de paranoia extrema, cambios de humor violentos y un deterioro físico acelerado en sus últimos años. Murió en el año 210 a.C., lejos de la capital, durante una de sus giras imperiales. Tenía solo 49 años. Su muerte fue tan peligrosa políticamente que se mantuvo en secreto durante semanas. El cadáver fue transportado en un convoy escoltado, acompañado por carros cargados de pescado en descomposición para disimular el olor del cuerpo. Incluso muerto, Inzihuang seguía siendo un riesgo. Y entonces comenzó la verdadera obra. La tumba no se construyó al final de su vida. Se inició cuando Inzihuang tenía apenas 13 años y ascendió al trono. Durante casi 4 décadas, más de 700.000 trabajadores, artesanos, ingenieros y prisioneros participaron en la creación de un complejo funerario colosal. Muchos de ellos jamás salieron con vida. Según las crónicas, quienes conocían los secretos internos del mausoleo fueron ejecutados para garantizar que nadie pudiera revelar su diseño. No era solo una tumba. Era un proyecto de Estado. Un acto de desafío a la propia naturaleza. Inzihuang no quería descansar en la muerte. Quería seguir gobernando. Por eso, algunos arqueólogos creen que la cámara central no contiene únicamente un sarcófago. Podría albergar mecanismos simbólicos y reales que representen el poder eterno del emperador, tronos, sellos imperiales, documentos, mapas, quizá incluso representaciones rituales de sacrificios humanos. Todo dispuesto no como un recuerdo, sino como una continuación del mandato. El silencio que rodea la tumba no es casual. Cada estudio geofísico, cada medición, cada análisis con radar de penetración terrestre confirma que el interior está intacto. No hay signos de colapso. No hay cámaras saqueadas. Todo sigue allí, sellado, como si el tiempo hubiera obedecido la voluntad del emperador. Y aquí surge una inquietud que va más allá de la arqueología. Si la tumba se abre algún día, no solo se enfrentará el riesgo de destruir un tesoro histórico irrepetible. Se enfrentará a algo más profundo, la prueba definitiva de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se niega a aceptar su propia finitud. Quizá por eso nadie se atreve todavía. Porque abrir la tumba de Inzihuang no sería solo un acto científico. Sería despertar el legado de un hombre que quiso ser eterno. Y que, de algún modo, todavía lo es.
A medida que la ciencia moderna ha avanzado, la tentación de abrir la tumba de Insi Huang se ha vuelto cada vez más fuerte. Escáneres de alta precisión, radares subterráneos, análisis químicos del suelo y modelos tridimensionales han permitido observar el mausoleo sin tocarlo. Y cuanto más se observa, más inquietante se vuelve la decisión de mantenerlo cerrado. Los estudios realizados en las últimas décadas han detectado niveles anormalmente altos de mercurio en el subsuelo que rodea la cámara funeraria. No pequeñas trazas. Cantidades masivas. Concentraciones tan elevadas que no pueden explicarse por procesos naturales. Coinciden, de forma inquietante, con las descripciones escritas hace más de 2000 años por el historiador Sima Qian, quien afirmó que dentro de la tumba fluían ríos y mares de mercurio que representaban el mundo conocido, movidos por mecanismos ocultos. Durante mucho tiempo se creyó que aquello era una exageración literaria. Un recurso poético para engrandecer la figura del emperador. Hoy, la ciencia sugiere que quizá no lo era. El mercurio es extremadamente tóxico. Puede evaporarse lentamente y permanecer atrapado durante siglos en un espacio cerrado. Abrir la cámara sin una preparación absoluta podría liberar vapores letales. No solo para los arqueólogos, sino para todo el entorno. Algunos expertos han llegado a comparar el interior del mausoleo con una cápsula química sellada desde la antigüedad, diseñada no solo para preservar, sino para disuadir. Y no es el único peligro. Los textos antiguos también hablan de mecanismos defensivos. Ballestas automáticas, trampas diseñadas para disparar flechas al menor movimiento. Sistemas creados para matar a cualquier intruso, incluso después de la muerte del emperador. Aunque muchos consideran estas descripciones simbólicas, otros recuerdan que la ingeniería militar de la dinastía Qin estaba muy adelantada a su tiempo. Subestimar sus capacidades sería un error. Existe además otro riesgo, menos visible pero igual de temido, la destrucción irreversible del contenido. Ya ocurrió antes. Cuando se descubrieron los guerreros de terracota en 1974, los colores originales que los cubrían, rojos, azules, verdes intensos, comenzaron a desaparecer en cuestión de minutos al entrar en contacto con el aire. Lo que hoy vemos en tonos apagados fue, en su día, un ejército vibrante y vivo. Si eso sucedió con estatuas al aire libre, ¿qué podría pasar con una cámara sellada durante más de 2 milenios? Abrir la tumba sin la tecnología adecuada podría significar perder para siempre aquello que se ha conservado intacto durante siglos. Por eso, China ha adoptado una postura clara: esperar. Esperar a que la ciencia esté preparada. Esperar a que la humanidad sea capaz de observar sin destruir. Pero no todos están de acuerdo. Hay quienes creen que el verdadero motivo para no abrir la tumba no es técnico, sino simbólico. Insi Huang fue unificador, pero también tirano. Un hombre responsable de enormes avances y de una violencia descomunal. Abrir su tumba implicaría reabrir su legado, enfrentar sin filtros la figura de un gobernante que aún genera incomodidad. Otros van más allá y plantean una idea aún más perturbadora, que la tumba no es solo un mausoleo, sino un mensaje. Una advertencia del pasado. Un recordatorio de lo que ocurre cuando el poder, la obsesión y el miedo a la muerte se combinan sin límites. Hoy, el complejo funerario permanece vigilado, protegido, intacto. Millones de personas visitan el exterior cada año. Observan a los guerreros. Caminan sobre la tierra bajo la cual yace el emperador. Y se marchan sabiendo que, a pocos metros bajo sus pies, existe una cámara que nadie ha visto jamás. Una cámara que podría contener respuestas históricas fundamentales. O peligros que nunca debieron ser liberados. Quizá por eso la tumba de Insi Huang sigue cerrada. No porque no podamos abrirla, sino porque no sabemos si deberíamos hacerlo. Y mientras el tiempo pasa, el primer emperador de China continúa gobernando su imperio silencioso bajo tierra, esperando,
como si la muerte nunca hubiera sido suficiente para detenerlo. Han pasado más de 2200 años desde la muerte de Insi Huang, y aún así, su tumba sigue cumpliendo exactamente la función que él imaginó: imponer respeto, miedo y silencio. Pocos lugares en el mundo concentran tanta historia sin haber sido vistos jamás por ojos humanos modernos. No es una ruina olvidada ni un secreto perdido. Es una decisión consciente. Un límite que la arqueología todavía no se atreve a cruzar. La paradoja es evidente. Vivimos en una época capaz de enviar sondas a otros planetas, de reconstruir rostros antiguos a partir de cráneos, de leer ADN de restos milenarios. Y, sin embargo, uno de los enclaves más importantes de la historia humana permanece cerrado por voluntad propia. No por ignorancia, sino por precaución. No por falta de curiosidad, sino por temor a las consecuencias. Cada generación de arqueólogos cree estar más cerca que la anterior. Cada avance tecnológico reabre el debate. ¿Y si ahora sí estamos preparados? ¿Y si ahora podemos hacerlo sin destruirlo todo? Pero siempre surge la misma duda: ¿y si no? Porque abrir la tumba de Insi Huang no es como abrir cualquier yacimiento. No se trata solo de retirar tierra y catalogar objetos. Se trata de alterar un espacio diseñado para permanecer intacto eternamente. Un espacio construido con una lógica simbólica, política y casi espiritual. Un microcosmos del mundo gobernado por un hombre que no aceptaba límites, ni siquiera el de la muerte. Hay quien cree que, en el fondo, el emperador ganó. Que su obsesión por la inmortalidad fracasó físicamente, pero triunfó de otra manera. Su cuerpo puede haber desaparecido, pero su voluntad sigue vigente. Nadie entra. Nadie toca. Nadie rompe el sello. Su tumba sigue siendo suya. También existe una lectura más inquietante. Tal vez la tumba no se abre porque no solo guarda el pasado, sino algo que desafía nuestra forma de entenderlo. Un testimonio extremo de hasta dónde puede llegar una civilización cuando el poder absoluto se combina con el miedo a desaparecer. Un espejo incómodo que preferimos no mirar directamente. Mientras tanto, bajo la tierra, el mausoleo permanece en silencio. Ríos de mercurio siguen encerrados. Posibles mecanismos, intactos. Objetos, textos, símbolos, esperando. No sabemos si contienen respuestas que cambiarían lo que sabemos sobre la antigua China. No sabemos si revelarían secretos tecnológicos perdidos, rituales desconocidos o simplemente la tumba de un hombre aterrorizado por el final. Lo único seguro es que el tiempo, esta vez, no ha ganado. El emperador que quiso ser eterno sigue influyendo en el presente. Y su mayor legado quizá no sea lo que construyó en vida, sino lo que nadie se atreve a descubrir después de su muerte. Tal vez algún día la tumba se abrirá. Tal vez la ciencia decida que ha llegado el momento. O tal vez nunca ocurra. Y si ese día nunca llega, Insi Huang habrá logrado lo imposible. No vivir para siempre, pero sí permanecer intacto en la memoria de la humanidad. Aquí, donde la historia se mezcla con el misterio, y donde el pasado todavía respira bajo nuestros pies, terminamos esta historia. Buenas noches. Esto fue Memorias Nocturnas. El lugar donde los enigmas no descansan. Y el silencio siempre tiene algo que decir.